Bueno, feliz sábado para todos. Vamos a comenzar en esta mañana el repaso de nuestra lección. Una lección muy linda, muy interesante, que trae muchas lecciones que nosotros podemos aprender. ¿Ok? Y espero que hayamos aprendido. Y vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado durante la semana, ¿ok? A través de este estudio. Muy bien, nosotros la semana pasada, ¿cuál fue el estudio que tuvimos? ¿Se acuerdan? La de Abraham, ¿no? Ajá, pues tenemos la de Abraham. La Torre de Babel, ¿verdad? Nosotros vimos las naciones, ¿verdad? Babel y las naciones. Y nosotros vimos la semana pasada cómo el mundo o el Señor propuso dispersar a los seres humanos en todo el mundo. Y esta semana nosotros estudiamos que al estudiar a Abraham y sus raíces nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De ese esparcimiento, ¿verdad? Cómo la gente pudo esparcirse y cómo las naciones se formaron, ¿verdad que sí? Muy bien, el versículo para esta semana lo conseguimos en Hebreos 11:8, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué cosa? Para salir del pueblo del lugar donde... Y salió. Sin saber a dónde iba. Ok, sin saber a dónde iba. Muy bien. Aparentemente, este versículo nos habla de incertidumbre, ¿verdad? Sin saber a dónde iba. Eso lo llamamos incertidumbre, no sabemos, no tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero esta lección nos está hablando acerca de la fe, ¿verdad? Muchas características, vamos a ver algunos aspectos de la vida de Abraham. Van a ser 3 lecciones seguidas que vamos a estar estudiando la vida de Abraham, lecciones acerca de Abraham. Así que va a estar súper interesante. En el repaso, nosotros vimos en el repaso del sábado, ¿verdad? Que empezamos con el llamado. En la vida de Abraham empezamos con el llamado, ¿verdad? El llamado que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham que tenía que dejar? Pueblo, tierra, familia. ¿Qué es parentela? Su familia, ¿verdad? Los que están a su alrededor, las familias cercanas. Familia cercana, ¿verdad? Muy bien, pero nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor le dice, vete, sal de ahí, ¿verdad? Es un llamado a dejarlo todo. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Cómo se llamaba? Tierra de los Caldeos. Ur, tierra de los caldeos, ¿verdad? Que se conoce como Babilonia. Interesante. Él estaba en Babilonia. Ahora, si nosotros estudiamos y nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Que al salir, Dios le está diciendo a él que deje su pasado, ¿verdad? Y también un futuro que incierto, ¿verdad que sí? Porque el Señor no le dice a dónde a dónde va a ir, ¿ok? Así que si nosotros vemos, fue un llamado de fe. Este es un llamado donde él tenía que ejercer ¿qué cosa? Fe. Y muy bien, y volvemos a Ur de los Caldeos, que significa Babilonia. ¿Por qué nosotros decimos que Babilonia? ¿Cómo era esa ciudad? ¿Cómo era donde él vivía? Había idolatría, pecado. Ya se había contaminado con qué idolatría, pecado. Nosotros sabemos que Ur de los Caldeos, ¿verdad? Donde ellos moraban estaban los semitas, que vienen ¿de dónde? De Sem, el hijo de Noé. La descendencia de Noé, el hijo de Noé, Sem, ¿verdad? De esa descendencia vinieron, ¿quién? ¿Por Noé? No, no fue el que... ¿No fue el que lo vio desnudo? No, ese fue Cam, el que lo vio desnudo. Muy bien, entonces nosotros vemos allí que el Señor le dice a Abraham que tiene que salir de Babilonia. El Señor quiere usar a Abraham, el Señor quiere usar a Abraham como el hombre de donde él va a cumplir la promesa, ¿verdad? Pero es interesante que él lo llama primero a salir ¿de dónde? De Babilonia.
O sea que Sem es se supone que es la descendencia buena. Correcto. Pero él fue el que creó, el que hizo la primera ciudad. No. No. ¿Quién la? De los descendientes de Cam. Oh, okay. Pero vivían ellos en Babilonia. Es que muchas naciones ya estaban contaminadas. Muchas naciones, aún estos que vienen de los semitas, de los hijos de Sem, ya había ¿qué? Dice que Taret en Josué, interesante, Josué 24:2, nos dicen que Taret y su familia eran idólatras. ¿Ok? O sea, lo que la lección nos está diciendo, que a pesar de que era un pueblo que descendían de los hijos de Dios, los que nosotros dijimos en la primera lección, los hijos de Dios, los hijos de los hombres, ¿verdad? Ya estaban ¿qué? Contaminados. Ya había entrado la idolatría. Sí. Sí, claro. Es que aún en cada generación, aún dentro de los hijos de Dios, nosotros vemos rebelión, vemos idolatría, vemos apostasía, ¿verdad? Aún dentro de ese linaje. Pero aún... Ahí fue donde se quedó el sobrino de él. Él salió y se quedó el sobrino de Abraham. No, ese es Lot. Ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahorita con Lot, ¿ok? Muy bien. Entonces, dejando claro, el Señor llama a Abraham a salir ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, que es un símbolo de que Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Dijimos, confusión, ¿verdad? ¿Por qué confusión? Porque no eran un pueblo totalmente pagano, ¿verdad? Pero había una mezcla entre los hijos de Dios y la idolatría y el paganismo, ¿verdad? Así que Dios nos llama a salir. ¿Cuál es el propósito de Dios llamar a Abraham a salir? ¿Por qué no lo usó desde ahí? A ver, ¿por qué no lo usó desde ahí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ahí? En primer lugar, el Señor siempre prueba a las personas que van a ser como un utensilio de Él, ¿verdad? El Señor prueba a sus... Tenía que salir, como quien dice, limpiarse, aplicar su fe y Él ser la luz que el Señor necesitaba para su pueblo. Muy bien. En un antro, vamos a decir, de idolatría, iba a ser difícil para Abraham y su descendencia mantenerse ¿qué? Fieles. Por eso el Señor los manda a salir. Abraham representa el remanente, ¿verdad? El remanente de Dios que todavía está ahí agarradito de Dios como Noé, ¿se acuerdan? Noé en medio de la... Noé fue ese remanente que Dios usó y aquí estamos viendo que todavía quedaban remanentes y ahí está Abraham. Dios lo llama a que salga para prepararlo para esta misión. ¿Cuál es el propósito de del llamado de Abraham? Primero nosotros tenemos que él quería salvarlo de esa corrupción que estaba desarrollada allí, ¿verdad? El Señor quería la salvación de Abraham. Por eso la palabra vete, nosotros estudiamos que significa para que te consigas contigo mismo, para que veas realmente quién eres, para que veas el propósito que yo tengo para ti. Hoy en día la mayoría de nosotros caminamos sin entender qué propósito tiene Dios para nosotros, ¿sí? Y hacemos las cosas por moción, las hacemos por rutina, ¿verdad? Y a veces podemos convertirnos en cristianos rutinarios, ¿verdad? Que venimos, oramos, cantamos, nos vamos y sin embargo perder completamente el propósito que Dios tiene para quién, para nosotros, ¿verdad? Pero ese propósito que tenía Abraham, primero, Dios quería salvarlo de esa influencia. Estamos nosotros aware, ¿cómo se dice? Estamos nosotros, de lo que de lo que está a nuestro alrededor, del peligro que está a nuestro alrededor. Yo me pongo a pensar que esto también no va como para cuando de salir, como nos llama, salir de aquí. Es lo que yo cuando estaba leyendo y luego vi una de Abraham, que Dios nos dice salgan, pero aquí nos quedamos. Así es, así es. Porque no puede ser de que, o sea, yo pienso que no es como
peligroso, claro que sí. Pero no nos vamos. No tomamos la decisión de fe que tuvo que tomar Abraham. Mire, Abraham se la puso más pequeña el Señor, porque por lo menos usted dice, me voy para Charanoga, las colinas de los montes de no sé dónde, y ya usted sabe para dónde va y se prepara, pero Abraham no, ¿verdad? Es más, a nosotros se nos está pidiendo menos fe que Abraham en el momento de tomar estas decisiones, ¿verdad? Pero por supuesto está la obediencia allí, ¿verdad? Entonces, solo para ser semita, la descendencia semita, pero los judíos también reconocen como semita. Sí, ¿por qué? Porque después de Sem, de la descendencia de Sem, nosotros vemos a uno que se llama Eber. Eber, ¿verdad? Es descendiente de Sem, y de Eber viene la palabra hebreo. Eber fue el tatarabuelo. Eber fue el tatarabuelo de Taré, padre de Abraham. ¿Ok? Entonces, por eso Abraham, hebreo, porque viene de ahí, de esa descendencia hebrea. ¿Está bien? Muy bien. Despojarnos de nosotros mismos. Abraham tuvo que dejarlo todo atrás. Tomó su alimento, porque su ganado, sus ovejas, era la herramienta de trabajo, ¿verdad que sí? Él sale con su familia, con lo que tenía, pero la pregunta para nosotros es, ¿has salido tú de Babilonia? ¿Tienes algunas Babilonias en tu vida? ¿Algunas cosas que estás mezclando lo sagrado con lo profano? ¿Algunas cosas que todavía están confundido? ¿Tenemos Babilonias doctrinales? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El Señor nos llama a salir de todo sistema babilónico, todo sistema, ¿verdad? Nosotros podemos tener amistades que son Babilonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son confundidas, nos confunden, no nos llevan al Señor, más bien nos atraen para acá, pero son buenas, son bonitas, nos agradan. ¿Y qué pasa con eso? ¿Verdad? Al punto de que nos hacen daño. Yo siempre le decía a mis hijos, si un amigo no te atrae a Jesús, no es realmente tu amigo. Porque el término neutro, te quedas en neutro, no te ayuda, pues no te vas a quedar en el mismo lugar, te va a traer para atrás. ¿Ok? Siempre sucede así. Entonces, el Señor nos manda a salir de todo sistema de confusión, sea doctrinal, sea religioso, sea de familia, educativo, sea de alimentación, sea de todas las áreas de nuestra vida. El sistema educativo está, bueno, el enemigo no es de ahorita que está trabajando, ¿verdad? Él viene trabajando desde el huerto del Edén. Y ha corrompido todo, hasta el sistema educativo. Uno manda a los niños a la escuela y los niños aprenden mentiras y sobre todo aprenden a no reconocer a Dios en su vida. Así es. Porque no meten a Dios en las escuelas. Así es. Y lo que le están enseñando es todo lo contrario. Entonces uno piensa que está haciendo bien mandando a los hijos a la escuela y no. Muy bien. Porque ahí está Babilonia, les está confundiendo su origen principalmente. Así es. Y es muy difícil. La hermana Elizabeth está recalcando el hecho de que la educación es parte de Babilonia, ¿verdad? Porque confunden a nuestros hijos. Pero Babilonia puede ser todo lo que trae confusión a nuestra vida, ¿verdad? Ahora, Abraham tuvo que dejar su pasado babilónico, ¿sí? Mi pregunta es para nosotros, ¿qué tenemos de Babilonia que hemos traído a nuestra vida cristiana? ¿Será que todavía cargamos con cosas de Babilonia en nuestra vida cristiana y que no hemos renunciado a eso al recibir el llamado? Porque si ustedes están aquí en esta mañana es porque han recibido el llamado de Dios en sus vidas, ¿amén? Lo hemos recibido. Okay. Pero hemos soltado esas raíces babilónicas de donde venimos. Cuidado, ¿verdad? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es preciado para nosotros que pertenece a Babilonia? Ese pasado que Abraham tuvo que dejar, ¿verdad? ¿Qué es tan importante para ti que no puedes dejar y te separa de Dios? Tenemos que analizar todas estas cosas, ¿verdad? Debemos estar listos a renunciar, sea amistades, ¿verdad?
parientes, trabajos, y la lista puede seguir, ¿verdad? Si esto nos impide y afecta nuestro llamado, el llamado que Dios ha hecho para nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Lo lindo de esta historia y lo lindo de Abraham y de la palabra es que nos presenta tanto las cosas buenas como nuestros errores y los defectos y las cosas malas también que ocurren, ¿verdad? Muy bien. La tentación de Egipto, ¿qué pasó con Abraham? Abraham sale confiado del Señor, sale en fe, un paso de fe increíble que yo creo que ninguno de nosotros, bueno, no sé cuántos de nosotros podemos dar ese paso de fe hoy, que nos digan, váyase, Oscar, ¿para dónde? No le voy a decir, váyase. Agarre ese carro y agarre 45 norte y se va. Ajá, ¿y? Un paso de fe increíble, ¿verdad? Él mostró un paso de fe tremendo al salir, al dejar, al despegarse, ¿verdad? De su parentela, de su hogar, de su tierra. Ahora, ¿qué sucede? Viene la tentación, ¿verdad? Ellos salen de Ur de los Caldeos, se paran en Harán muere, ¿quién? Taré, el padre de Abraham, ¿verdad? Luego Abraham va a Canaán, ¿verdad? Cuando llegan a Canaán. Ahora, sucede algo interesante. En Canaán hay ¿qué cosa? Hambruna, ¿verdad? Hay una hambruna. ¿Y qué pasa con ese hombre de fe que dijo, no importa donde el Señor me lleve, yo voy? ¿Qué pasó con ese hombre de fe? ¿Qué dijo? Se van a morir de hambre mis hijos, mis criados, los animales, esto y lo otro. Yo mejor como que voy a hacer esto, y empezó a hacer planes por sí mismo. ¿Lo llamó Dios a ir a Egipto? ¿Le dijo Dios, vete a Egipto, que yo te voy a llevar a Egipto? No. Esa decisión que tomó Abraham fue una decisión personal. Él la tomó no en la fe, no en el espíritu. Muy bien, quiso ayudar a Dios. No la tomó en el espíritu. Así que Abraham, ¿qué hace? Se va. ¿A dónde? ¿Qué representa Egipto? A ver, nosotros hemos estudiado esto. ¿Qué representa Egipto? El mundo, ¿verdad? Babilonia, idolatría. Pero Egipto también representa abundancia, ¿sí? Egipto representa a aquellos que no necesitan de Dios. Dice que Egipto estaba rodeado por ríos caudalosos donde siempre tenían cosechas, ¿ok? Entonces siempre había abundancia ¿en dónde? En Egipto. ¿Y qué sucede con el ser humano? ¿A dónde corre el ser humano? El ser humano corre donde hay abundancia. Nadie va a tomar la decisión si te dan, mira, aquí tenemos el desierto de Silanoa, yo no sé si hay un desierto que se llama así, y tenemos los valles. ¿Qué va a escoger usted? A la primera, usted va a escoger ¿qué cosa? El valle, ¿verdad? Le suena, ahí hay agua, hay comida, hay esto. Ese es el ser humano. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham dijo, aquí se acabó la cosa, mejor nos vamos ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros? Representa el mundo también, ¿verdad? Donde nosotros podemos facilidades, ¿verdad? Una persona va a comprar una casa y lo primero que le dicen es, la escuela está a 10 minutos, el mall o las tiendas están a 5 minutos y eso lo ponen cuando van a vender una casa. ¿Por qué? Porque la gente está buscando ¿qué? La comodidad, la facilidad, donde haya más, donde haya abundancia, ¿verdad? El trabajo, donde me pagan más, ¿verdad que sí? Usted no va a ir donde pagan menos, no, ¿dónde me pagan qué? Más, la abundancia. Egipto, cuidado, Estados Unidos versus el país que fluye leche y miel, el país de los sueños. Ahora nosotros estamos jugando con nuestros sobrinos, ¿verdad? Que apenas han llegado aquí y ven lo duro que, que se trabaja aquí, entonces le decimos, bueno, el sueño americano. ¿Quieres vivir el sueño americano? Así es, así es. Muy bien, pero, ¿verdad?
la parte importante aquí es que él sale por su cuenta. ¿Y qué peligro hay cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta? Cuando usted dice, yo quiero hacer esto, y usted hace su plan, yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, yo voy a hacer así. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el camino? ¿Qué sucede a mitad del camino? ¿Cómo se le enrolla a usted el plan? ¿Cómo se le enrolla el plan? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias trae nosotros tomar decisiones por nosotros mismos y hacer planes por nosotros mismos? ¿Verdad? Al llegar a Egipto, ¿qué pasa con Abraham? Pues se metió en problemas. ¿Se da cuenta? ¿Cae en cuenta o se da cuenta? No sé cuánto lo pudo programar él, ¿verdad? Pero él sabe que al llegar allí, déjeme decirle, al estudiar, usted se da cuenta que en Egipto los campesinos que venían o la gente que venía a Egipto, los inmigrantes, vamos a decir esa palabra, ¿verdad? Eran maltratados, eran humillados, eran tratados como mendigos, ¿ok? Eran humillados. ¿Y qué dijo Abraham? Ay, ay, ay. ¿Tú eres una mujer qué? Hermosa, le dijo a la esposa. Tú eres una mujer hermosa. La Sara era hermosa, ¿verdad? De un colorcito diferente quizás a los egipcios, ¿verdad? Va a llamar la atención, te van a agarrar y a mí me van a ¿qué? A matar. Y van a matar a mis siervos o los van a hacer esclavos. Y le dijo, ¿qué le dijo? Bueno, vamos a decir que eres mi hermana, para que no me maten. Fíjense que él está haciendo planes para su propia conveniencia, ¿sí? No le importó exponer a su esposa, no le importó que la esposa la tomara el faraón como mujer, ¿verdad? Con tal de salvar ¿qué? Su pellejo. ¡Wow! Tengamos cuidado en nuestras relaciones matrimoniales, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuidamos? ¿Cuánto nos protegemos? ¿Cuánto protege usted a su esposo o a su esposa? ¿Verdad? Aquí vemos una falla grandísima en Abraham. No solamente el hecho de... Exactamente, no solamente el hecho de mentir. Aunque él dijo, no voy a mentir porque de verdad tú eres mi media hermana. ¿Sí? Era media hermana. ¿Sabías eso? Era media hermana. ¿Y era su esposa? Sí. Era media hermana. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Un poco Confuso, ¿verdad? Sí, porque No tenemos todas las respuestas, yo no las tengo todas, ¿verdad? Pero ahí nosotros vemos algo interesante. Una media mentira no es una media mentira, sino una media verdad, perdón, una media verdad no es una media verdad, sino una mentira completa, ¿ok? Porque el hecho de que él haya evadido la verdad diciendo que era su hermana y en su mente, bueno, yo no estoy mintiendo porque de verdad es mi media hermana, yo no estoy mintiendo. La realidad era que era su esposa. Él estaba mintiendo en cuanto a la relación que él tenía con su esposa. ¿Ok? Él estaba mintiendo. Fue una mentira directa que dijo él, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Expone a su esposa, ¿sí? No le importó. Ese es una pregunta. no fue valiente, no fue valiente, fue cobarde, ¿sí? Le faltó valor enfrentar la situación o le faltó, vamos a decir más que todo, le faltó fe de saber que bueno, Dios no me mandó para acá, pero en el nombre del Señor, Señor, tú bandéame las cosas aquí, tú verás cómo me las vas a acomodar aquí las cosas, ¿verdad? Fe, valor, confianza, verdad. Ahí nosotros vemos atributos que como que no van de acuerdo al carácter que hemos conocido de Abraham, ¿verdad que sí? Que haya mentido, que no haya sido valiente. Ahora, Dios pasa por alto nuestros errores, ¿verdad que sí? Y la historia nos dice que realmente ese no era el carácter de Abraham. Abraham cometió un error, ¿sí? Mintió, pecó, cometió un error. Pero más adelante nosotros nos vamos a ver que el carácter verdadero de Abraham era otro, ¿verdad? Él actuó de esa manera, vamos a decirlo así,
por impulso, ¿verdad? Se dejó guiar por el miedo de que lo mataran y actuó por impulso. Ahora, Una pregunta, hermano. ¿Por qué si a Dios, ahorita en la Biblia dice que no puedes meterte con tu pariente de la cuarta generación? ¿Por qué en ese tiempo entonces permitió que Sara? Sí, como dije, no tengo todas las respuestas, ¿verdad? No tenemos, y realmente no las tenemos. Si el que lee la Biblia va a decir, bueno, si en la Biblia lo permitió. Sí. Porque ahorita que no te puedes, o no puedes ser bautizado si estás en esa relación. Tal vez porque la sangre era más. Ese es un aspecto que yo siempre he mirado, ¿verdad? A medida que vamos atrás o que estamos más cerca de la creación, la genética humana era más pura, ¿verdad? Hoy en día, si usted ve que aún entre los primos salen niños defectuosos. La sangre no es la misma, tenemos una genética completamente deteriorada, ¿verdad? En ese tiempo no, nosotros vemos que... Sí. Tendría que ver también la genealogía, cuántas generaciones había después de Jesús, no estaba muy largo de Jesús. Exactamente, es a lo que me refiero. Entonces, todavía estaba el mandato de procrear la tierra, ¿verdad? Se había permitido, recuerden, al procrear la tierra se permitió que entre parientes lejanos se unieran para poder poblar la tierra, ¿verdad? Claro, ya si no es necesario, es como los planes que Dios tiene provisionales. Dios hizo un plan provisional para esto, nos quedamos en el plan provisional, ¿verdad? Y hay veces que Dios dice, no, así no tiene que ser, porque no hay necesidad de eso, no tenemos necesidad de eso, ¿para qué lo hacemos? ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? El faraón, Dios, ¿verdad? Dice que manda plagas, el faraón se da cuenta del error, gracias a Dios no tomó a la mujer de Abraham, Dios la libró, ¿verdad? De eso, Dios intervino y libró a Abraham porque él pudo haber muerto allí. Pero vemos el temor del faraón. Yo hice un contraste, si ustedes hicieron, no sé si lo hicieron, un contraste entre la fe y el temor de faraón y Abraham en ese momento. Faraón sale victorioso en este caso, ¿verdad? Porque él teme a Dios y dice, wow, si yo me meto con esta mujer, el castigo de Dios va a venir sobre mí. Porque ya habían escuchado del Dios verdadero, del Dios de Abraham. Claro, Abraham era un hombre ya renombrado, ¿ok? Muy bien, se va y ¿qué sucede? Ahora vemos a Abraham y Lot, la experiencia con Abraham y Lot. Yo solamente quería recalcar eso que pasó, hermano, que como el lema que usan ahorita los jesuitas, que dicen que el fin justifica los medios. Eso no aplica, ¿verdad? Espiritualmente hablando no debería ser así, porque pecado es pecado delante de Dios, sea pequeño, sea grande, y no importa el fin, porque nada justifica los medios, menos si se están haciendo atrocidades o mentiras o medias verdades. Correcto. Correcto. El fin nunca va a justificar los medios que usamos, ¿verdad? Los medios deben de ir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que eso es correcto, Dios nos dice que eso es correcto, por ahí nos vamos, ¿verdad? Esos deben ser los medios. Nunca el error va a ser justificado por lograr algo, ¿verdad? Muy bien. En Génesis 13, del 1 al 18, nosotros vemos la experiencia de Abraham. ¿Qué sucede? Aumenta la población de animales, ¿verdad? ¿Y qué dice Abraham? Ya la Biblia no dice que Abraham y Lot ya estaban peleándose por los animales. ¿Quiénes eran los que se estaban peleando? Los siervos. ¿Ok? Los siervos. Abraham y Lot no se estaban peleando. Los siervos empezaron a pelearse por los animales. No, este es mío, no, este es mío, ¿verdad? Y ya Abraham dijo, mira, ya esto es pequeño, esto nos queda pequeño para nosotros dos. Ya Dios había prometido, ¿verdad? Ya Dios le había prometido a Abraham cuando él llegó a Canaán, esta tierra será para ti y para tu descendencia. Ya Dios se la había prometido, ¿ok? Ahora, cuando llega con este momento con Lot, ¿qué le dice a Abraham? Escoge. Pero Abraham le dio primero a escoger a él. ¿A quién le tocaba escoger? Abraham. Abraham. Pero él le dijo, era el que tenía más
era el mayor, era el tío, era el que tenía que escoger primero, legalmente. ¿Qué nos dice eso del carácter de Abraham? Con la generosidad. Generoso. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos, yo primero? ¿Egoísta? No era egoísta, ¿verdad? No era egoísta. Escoge tú. ¿Pero estuvo mal que hiciera eso? No, absolutamente no. Es un gesto de humildad, de generosidad, ¿verdad? De bondad. Escoge tú lo que tú quieras. Y interesante. Ese era el carácter de Abraham. Por eso dije, por eso dije antes, ¿verdad? El carácter, ahora vamos a ver rasgos del verdadero carácter de Abraham. El hecho de que Abraham se haya equivocado, haya pecado, ¿verdad? No lo define como tal, ¿sí? Solo muestra que necesita también la gracia de Dios. Amén. Muestra que necesita la gracia de Dios, muestra que es humano y muestra que necesitamos la dependencia de Dios, no importa en qué posición estemos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Todos vamos a necesitar de la gracia y la dependencia de Dios para nuestras decisiones. Muy bien, ¿qué le dice? Escoge tú. ¿Y qué hace Lot? Hay una frase muy importante. Lot alza sus ojos. Alza sus ojos. Alza sus ojos por sí mismo. Él alzó sus ojos y dijo, allá se ve más bonito. ¿Sí? ¿Somos así los seres humanos? ¿Somos así? Lo que me parezca bonito, lo que luzca a mis ojos mejor, eso es lo que quiero. Estaba escogiendo para sí la mejor parte, déjenme decirle. Sí. Agarró las planicies, agarró las praderas, los valles, y como mencionamos, ¿verdad? Los valles están llenos de agua, de río, prosperidad. Cuando él escogió la prosperidad, sin recatarse, sin recatarse, ¿se dice? Con buena intención. Sin darse cuenta o quizás ignorando, ¿verdad? Quiénes eran sus vecinos, las ciudades vecinas donde él iba a morar. Sin percatarse, gracias. Sin percatarse quiénes eran, ¿verdad? O quizás ignorando. ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Dice que Lot dijo, yo no me voy a ir allá a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Yo voy a estar aquí lejitos. Yo voy a estar lejos. Claro, que yo pueda ver desde allá, desde aquí, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Dice que empezó a mover sus tiendas. A mover sus tiendas poco a poco. Esa transición de llegar a Sodoma y Gomorra no fue de la noche a la mañana. ¿Nos pasa a nosotros lo mismo? Sí. Nosotros nos descuidamos espiritualmente y nosotros decimos, no, yo no voy a llegar a hacer ese pecado. Yo no voy a llegar a hacer eso. No, nunca. Pero nos descuidamos y poco a poco empezamos a resbalar nuestros pies hasta que sin darnos cuenta ya estamos metidos en el problema, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Lot, ¿verdad? Interesante. Contraste con Abraham, calladito, se vio más bonito. Y Dios le dice, todo eso es tuyo. Todo eso se lo voy a dar a tu generación. Así que le digo, ¿para qué preocuparme por buscar y escoger si ya el Señor me dijo que qué? Que todo eso me lo iba a dar a mi generación, ¿verdad? Dios le ordena. Y obviamente él no iba a buscar una población cercana porque no era lo que... Hermana, pero después Lot salió, ¿no? De Sodoma. Sí. A mí me encanta este paralelo porque Lot alza los ojos por sí mismo, pero es Dios quien le dice a Abraham, alza tus ojos y mira. Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira. Todo esto se lo voy a dar a tu descendencia. Cuidado, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? No dejarnos guiar por nosotros mismos, ¿verdad? Todo es un don de Dios, todo es un regalo de Dios. ¿Ok? Todo es un regalo de Dios. Y aquí es un acto de fe creer que Él se iba a apropiar de eso por la fe, porque Dios ya se lo había dicho, ¿verdad? El regalo de Dios para ellos
que estaba condicionado, ¿sí o no? Sí, las promesas y las amenazas de Dios son condicionales, ¿ok? Muy bien, ¿ahora qué sucede? Se fue Lot. Hay una guerra, 4 reinos se unen, vamos a agarrar estas ciudades, incluyendo ¿cuál? A Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra. ¿Y dónde estaba Abraham? Me encanta esta parte. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham estaba metido en el monte. Ni sabía que había una coalición, que había guerra, que había esto, que lo otro. Qué lindo el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Apartado. Sí, interesante. Nosotros ya nos habíamos mudado a Tennessee y estábamos emocionados porque era nuestro primer año de estar en el campo, ¿verdad? Y cuando de repente escuchamos una llamada telefónica, ¿están bien? No, fue un hermano, ni siquiera fue un familiar, fue un hermano de la iglesia en Florida. Llamó, hermanos, estamos bajo ataque, Estados Unidos está siendo atacado. Y nosotros, ¿qué? Sí, esta mañana, ¿ustedes ya vieron la noticia? ¿Qué noticia? Nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Y empezamos a llamar a otros familiares. Sí, ustedes no saben, no han visto la noticia. No, nosotros no sabemos nada. Estoy hablando de noviembre 11, ¿recuerdan cuando las torres? De septiembre, perdón, 11. Y nosotros no sabíamos. Estábamos allá en el monte y emocionados porque era los primeros días, como 2, 3 días que estábamos allí recién llegados. Así que así estaba Abraham. Abraham estaba tranquilo en su monte. Hasta que llega un siervo que sobrevivió. Han sido atacados y tu sobrino ha sido tomado cautivo. Saben que esa era la costumbre, ¿verdad? La gente invadía una ciudad, agarraba todas las riquezas y se llevaba a la gente como esclava. Se los llevaba cautivos. Así que, ¿qué dijo Abraham? Abraham dijo, bueno, él quiso irse para allá, se quiso acercar a la ciudad, bueno, que se las arregle él solo, ¿verdad? No, y me quitó la mejor parte, se fue a las planicies en vez de... Eso fue lo que dijo Abraham. Castigo de Dios, castigo de Dios. Dios lo castigó. A veces decimos eso, ¿sí? Dios lo castigó. Que se las arregle. ¿Ese fue el espíritu de Abraham? No, Abraham estuvo dispuesto, me encanta esto, a sacrificar su propia vida por salvar a su sobrino. Qué hermoso. A veces alguien nos hace algo malo, nos causa daño y guardamos rencor en nuestro corazón. Sí, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Bueno, puede ser que no rencor, pero si te enojas, hermana, como yo en mi caso, que ya le platiqué, ¿verdad? Que estoy así, no tengo odio, no tengo nada, o sea, no digo, pero cuando lo veo. Yo no tengo odio, pero me da una cosquillita aquí cuando lo veo. Como estoy ahí, siento que digo, ay, Señor, todavía estoy en un lugar donde no estoy. Necesita ser sanada. Ajá. No hay nada, ¿cómo voy a poner esto? Lo importante es perdonar, dejárselo al Señor y no vamos a ser sanados inmediatamente, ¿ok? A veces confundimos el perdón y el arrepentimiento con la sanidad. La sanidad puede venir después. La sanidad puede venir después, puede venir despacio, pero lo más importante es que no tengas rencor en tu corazón, ¿ok? Que no tengas odio, que puedas orar por esa persona, que estés tranquila cuando la mires. Eso significa que perdonaste, que estás en paz, ¿ok? Si no está sucediendo eso, examínate, porque probablemente no lo estés, probablemente no se ha perdonado, ¿verdad? De corazón. Así que Abraham, ahí vemos una evidencia certera de que no tiene rencor contra su sobrino por su actitud y su comportamiento, ¿verdad? ¿Qué hace él? Interesante, Abraham también era un hombre preparado. No era un hombre guerrero, pero un hombre guiado por Dios. Dios puede llenar de sabiduría e inteligencia a cualquiera de sus hijos y capacitarlo para cualquier tarea. Aquí vemos que Dios capacita a Abraham. ¿Qué hace Abraham? 318, ¿qué? Siervos. Esto es interesante, que nacieron, es decir, que eran muchachos fuertes, jóvenes, ¿verdad? Ahí también nos da una idea de cuán poderoso era Abraham, ¿sí?
Usted puede tener en su propiedad 20 siervos, 30, 40, pero si Dios está hablando que tiene 200 siervos en su propiedad, wow. Eso usted le está diciendo el tamaño de su propiedad, por lo menos, ¿verdad? Aquí vemos que él se va con estos muchachos y si leemos la inspiración, me llamó mucho la atención, muchachos consagrados a Dios, siervos de Dios, que él usa para ir a rescatar ¿a quién? A su primo. A su sobrino, ¿verdad? ¿Qué hace? Un hombre lleno de sabiduría. Él no se va a pelear contra los 5 reinos, ¿verdad que no? Él simplemente miró una estrategia. Eso es una película de Hollywood. Si usted lo pone junto, está mejor que una película de Hollywood, ¿verdad? Porque él va, hace la estrategia. ¿Dónde está Lot? Ah, está en aquel campamento. Allá es donde nosotros vamos a llegar. ¿A qué horas llegaron? ¿A mediodía? No. ¿Qué aprovecharon? ¿Cómo estaban esos hombres en el campamento? Estaban felices, estaban en idolatría, estaban bebiendo, tomando, gozando su victoria. Y aprovechó Abraham, ¿sí? De entrar y rescatar ¿a quién? A Lot, su sobrino. Así que esto también nos trae muchas lecciones, ¿verdad? Nos trae lecciones interesantes. Dios puede capacitarnos para hacer cualquier tarea. No digamos, pero es que yo no sé. Abraham pudo haber dicho, yo no soy un hombre de guerra, yo soy un campesino, yo no puedo irme a enfrentar a ese ejército, ¿sí? Pero confiado de Dios, confiado en la voluntad y en la sabiduría de Dios, se dejó guiar para poder hacer esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Después que Abraham tiene esta victoria, viene victorioso, ¿sí? Viene con todas las personas que rescató, viene con todos los bienes que se llevaron. Eso llegó a oídos de otras naciones. Ahora, ¿qué iba a pensar las otras naciones? ¿A quién iban a apuntar las otras naciones? Al Dios de Abraham. ¡Wow! Dios le dio la victoria a este hombre. En otras palabras, esa victoria de Abraham fue un testimonio para que otras naciones conocieran del Dios verdadero. Si nosotros vemos, todo tiene propósito. Todo tiene propósito. Dios hace las cosas con propósito. Amén. Solamente tenemos que dejarnos guiar, ¿verdad? Muy bien, al salir de ahí, al recuperar esto, nosotros vemos que lo detiene primero el rey de Sodoma, ¿verdad? Y dice, wow, tremendo lo que hiciste. ¿Sabes qué? Quédate con todo el botín, pero devuélveme las personas. ¿Qué le dijo Abraham? Le dijo, ay, qué bueno que me dejó todo el botín. ¿Eso fue lo que dijo? No. Abraham siempre cuidando la reputación de Dios. Esa parte a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque él no solamente dijo, no, yo no me voy a quedar con eso y quedar él como, ¿verdad? No. Él dijo, no me voy a quedar con eso, no te quiero dar razón para que ustedes digan, yo lo enriquecí. Porque Abraham entendía que todo proviene de Dios. Que la riqueza que él tenía y todo lo que él tenía provenía de Dios. ¿Ok? Así que otro testimonio más de Abraham para otras naciones, ¿verdad? Ahora, ¿quién sale al encuentro de él también? ¿A quién mencionaron en la parte del jueves? ¿Quién sale al encuentro de Abraham? El rey de Sodoma, dice. El rey de Salem, ¿verdad? El rey de Salem, Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec no es Jesús. El hecho de que la Biblia diga, yo no sé cuántos de ustedes estudiaron en Hebreos, ¿verdad? Donde habla de Melquisedec. El hecho de que la Biblia no mencione su genealogía no significa que es un ser divino o que era Cristo, ¿ok? Significa simplemente que no está mencionado, pero era un rey real al cual, ¿qué hizo Abraham? Ahora, déjeme decirle, antes de que Abraham diera los diezmos a Melquisedec, Melquisedec ministró a Abraham y a sus siervos. ¿Qué dice la Biblia? Le trajo vino, le trajo pan, ¿ok? No le trajo vino para emborracharse, ¿ok? Le trajo jugo de uvas, o mosto, no es la palabra correcta, ¿verdad? Les trajo pan, los ministró a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le devolvió qué cosa? Los diezmos, ¿ok? Le dio el botín
al rey. Pero ¿saben qué? Otra parte que me llama la atención. Él le dijo, asegúrate de que toda la gente reciba su parte de ese dinero o de ese botín. La justicia, ¿verdad? Ser justo, esto es importante. No, cuidado, rey, no te vayas a quedar tú con todo eso. Cada quien le corresponde a lo que le corresponde. Tienes que entregárselo. Así que al devolver los diezmos, ¿verdad? Melquisedec, es una elección muy linda. No le pagamos a Dios. Cuando nosotros devolvemos los diezmos, y las ofrendas como Dios nos pide que lo hagamos, nosotros no le estamos pagando a Dios, ¿ok? Estamos devolviendo lo que es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. El hecho de devolver, ¿necesitaba Abraham devolverlo? No. ¿Necesitaba Melquisedec de eso? No. Pero es un hecho de confianza y de obediencia cuando nosotros devolvemos los diezmos y las ofrendas. Y aquí vemos, la lección nos mencionó los nombres y la parte de los nombres, esto es importante, ¿verdad? Salem significa ¿qué cosa? Paz, ¿verdad? Era el nombre anterior de Jerusalén, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Sodoma significa maldad. ¿Vemos el contraste? ¿Sí? Melquisedec tiene que ver con justicia, ¿ok? Y Gomorra, iniquidad. Ahí vemos el contraste. Siempre vamos a ver el contraste entre el bien y el mal. Esta guerra cósmica, ¿verdad? Muy bien. Hermana, una pregunta. Uh-huh. La Biblia no menciona nada referente a Melquisedec, ¿verdad? O sea, no menciona. No su genealogía. No su genealogía. Pero aquí dice que él venía de la comunidad, que pertenecía a la comunidad cananea. Uh-huh. Canaán. Ahí él estaba ubicado. Uh-huh. Pero no es cananeo. Sí, recordemos como dijimos al principio, aún dentro de los hijos de Dios se filtró ¿qué cosa? La idolatría, y ya no existían en ese momento como una nación como tal, ¿ok? Sino que habían hijos de Dios en diferentes naciones, ¿ok? Habían hijos de Dios en diferentes naciones. Muy bien. Canaán no viene del nombre de Can, no viene de la genealogía de Can. Sí. Uh-huh. Pero sí, claro, pero recuerden que Canaán se convirtió en la ciudad que Dios prometió ¿a quién? A los hijos obedientes, a sus hijos, ¿verdad? Como lo estudiamos hace 2 semanas atrás. Muy bien, devolver los diezmos de las ofrendas es un acto de fe, como lo hizo Abraham, y un acto de obediencia también, ¿verdad? Muy bien, dijimos al principio que el propósito de Dios de llamar a Abraham de la Babilonia donde él vivía, ¿verdad? Era para su salvación personal. Librarlo, sacarlo, salvarlo. Pero hay un segundo propósito. El segundo propósito de llamar a Abraham era para que se cumpliera la promesa que Dios se había hecho en Génesis 3:15, que iba a venir ¿qué cosa? ¿Quién? Un Salvador. Que iba a venir un Salvador que le iba a pisar la cabeza ¿a quién? Al enemigo, ¿verdad? Abraham no es el Salvador. Muchas naciones claman a Abraham como el Salvador. ¿Ustedes se acuerdan los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. El Señor le dijo, si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras que Abraham hizo, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! Eso suena duro, ¿verdad? Muchas naciones claman a Abraham como la promesa. Abraham no es la promesa, Israel no es la promesa. Israel fue una ciudad o un pueblo bendecido por Dios, pero Israel no ha bendecido las otras naciones. ¿Israel bendice las otras naciones? No. ¿Quién era el que por medio de Abraham iba a ser bendición para todas las naciones? Cristo. Por medio de esa descendencia, ¿verdad? Iba a venir Cristo para salvación ¿de quién? De todas las naciones. La bendición, ser bendición, ¿verdad? Era apuntando ¿a quién? A Cristo, ¿verdad?
Nosotros, el Señor Jesús dijo que nosotros somos llamados a ser sal. ¿Para qué es la sal? La sal sirve para dar sabor y ¿para qué más? Preservar. La sal sirve para preservar. Tapi. Muy bien. Dios quiere, al igual que Abraham, Dios nos hace el mismo llamado a nosotros. ¿Sí? Nos hace el mismo llamado, ¿para qué? Para que nosotros seamos bendición a otras personas. No solamente llamarnos a salir de la Babilonia en que nosotros podemos estar, como dijimos al principio, sino para que también nosotros seamos ¿qué? Bendición para los que están a nuestro alrededor, para que los que están a nuestro alrededor conozcan, así como a través de Abraham conocieron al Dios verdadero, los que estén a nuestro alrededor también conozcan al Dios verdadero. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y por favor estudiemos para la próxima semana, ¿ok?